Saludos y bendiciones, estimado facilitador Nelson Alciniega, de la Universidad Abierta para Adultos Guapa, y a todos aquellos que quizás pudieran estar viendo este video. Quiero hablar acerca del analfabetismo en República Dominicana, cómo este afecta social y económicamente a este país. Quisiera comenzar definiendo lo que es el analfabetismo. Tradicionalmente, el analfabetismo ha sido considerado como la incapacidad de leer y escribir que padecen los individuos de una sociedad debida generalmente a la falta de aprendizajes. Es característico en países donde existen bajas tasas de escolarización y altos índices de pobreza. Entonces, yo siempre he pensado que la pobreza existe, siempre va a existir, pero existe más también porque los recursos, las riquezas de las naciones son mal distribuidas. Una pequeña élite es la que mayormente disfruta de manera plena de las riquezas de las naciones. Yo considero que si las riquezas fueran repartidas de manera equitativa, quizás existiría menos pobreza. La pobreza bajaría a su menor índice posible. Durante mucho tiempo, el concepto de analfabetismo estuvo reducido en la habilidad de los individuos de leer y escribir, signar su nombre o comprender un texto simple. Por esta razón, los estándares para los que se constituyen los niveles de alfabetización varían entre los diferentes países y regiones. Ahora podemos decir que una persona analfabeta no es solamente aquel que no sabe leer y que no sabe escribir. Hay gente que sabe leer y sabe escribir, pero sin embargo en esta era tecnológica o en esta era digital se considera analfabeta o analfabeto cibernéticamente o tecnológicamente, a alguien que no tenga la capacidad de utilizar un smartphone, que es un teléfono inteligente. Pues usted es un analfabeto en el área de la tecnología, aunque sepa leer. Y saber leer es un paso importante, porque para saber usar la tecnología, indiscutiblemente o inevitablemente, hay que saber leer. Debemos de saber leer. Y quisiera hablar un poco acerca del el analfabetismo en Latinoamérica. En el pleno siglo XXI, el analfabetismo sigue presente en los países latinoamericanos, a pesar de que en las últimas décadas se han realizado avances significativos en términos del mejoramiento de los indicadores educativos. El analfabetismo persiste como expresión de los altos niveles de desigualdad y exclusión social. Eso hay que ponerle un ojo ahí. Eso hay que ponerle un ojo ahí, y creo que vale la pena repetirlo. El analfabetismo persiste como expresión de los altos niveles de desigualdad y exclusión social. Creo que toqué ese tema ahí anteriormente. El analfabetismo en República Dominicana, que es el tema que nos concierne. La educación dominicana en los últimos 50 años se ha caracterizado por la permanencia de significativas desigualdades que en muchos de los casos colocan el sistema educativo por debajo del promedio latinoamericano. El analfabetismo es un ejemplo de estos grandes avances y contrastes. Según los datos suministrados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, a través de su sistema de indicadores sociales, SISDOM, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más ha disminuido progresivamente desde el año 2000, cuando era el 12.7%, hasta situarse en 9.9% en el 2011. Esta disminución también se confirma en la tasa de analfabetismo del país registrada por la CEPAL. Pese a ello, la nación dominicana se encuentra dentro del grupo de países que para 2015, según las estimaciones de la CEPAL, no lograrían cumplir con el objetivo de garantizar una enseñanza primaria universal. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estas estimaciones se hicieron en momentos donde se contemplaba que el gobierno dominicano implementaría un plan nacional de alfabetización. A la fecha, se tiene previsto que el denominado proyecto Quisqueya Aprende Contigo inicie en el año 2013 y persigue
y persigue que en términos de 2 años se pueda alfabetizar a 700.000 dominicanos. Ahora hablemos de las consecuencias sociales y económicas del analfabetismo. Según el estudio publicado por la CEPAL y la UNESCO, titulado Impacto Social y Económico del Analfabetismo, Modelo de Análisis y Estudio Piloto 2010, debido a que la educación comienza con el nacimiento y continúa a lo largo de la vida de un individuo, los efectos sociales del analfabetismo lo acompañan a lo largo de todo su ciclo vital. Es por ello que los primeros efectos se observan en el núcleo familiar y en la socialización primaria de los niños y posteriormente en la edad adulta, cuando inicia en la posición social, los ingresos económicos y el capital de los sujetos. El analfabetismo tiene mayores dificultades de inserción social, no solo a nivel personal, problemas de inclusión social, trabajo precario, altas morbidalidades, etcétera, sino también a nivel de su cuerpo familiar, nutrición, higiene, salud y escolaridad de los hijos. Y los efectos de su condición de analfabeto se extiende al resto de la sociedad, pérdidas de productividad y altos costos para el sistema de salud. Entonces yo siempre he pensado, profesor, que el analfabetismo da consecuencias económicas graves. ¿Por qué? Porque una sociedad analfabeta es una sociedad que no conoce cuáles son sus derechos, que no sabe lo que le va a exigir a los políticos. Cuando los políticos hacen actos de corrupción, un pueblo analfabeto ni siquiera se va a dar cuenta porque no conoce cuáles son sus derechos, qué los políticos deben de hacer, qué no deben de hacer, qué regulaciones existen en la Constitución y en las leyes dominicanas, las leyes de presupuesto y todo eso, pues no van a saber qué reclamar porque no conocen sus derechos, y eso es parte del analfabetismo. Eso, si hoy en día existen políticos corruptos, eso se debe también al impacto del analfabetismo en la vida política de la nación, porque un país que no es analfabeto en cuanto a lo que tiene que ver el derecho, pues es un país que pudiera progresar, debido a que es más difícil un político robarle a un pueblo que conoce sus derechos, que conoce su constitución, que a un pueblo que no lo conoce. De manera que cuando hablamos de analfabetismo, podemos decir que eso induce a la corrupción en la política. Eso induce a la corrupción en la política. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales? En la 20ª Cumbre Iberoamericana celebrada en diciembre de 2010 en Mar del Plata, se fijó el año 2015 como fecha límite para la alfabetización total de los países de la región. El hecho coincide con los objetivos de desarrollo del milenio, definidos por las Naciones Unidas a finales del siglo XX. Para el 2010 se preveía que las cifras de analfabetismo mundial disminuirían 50%. Sin embargo, de acuerdo con la UNESCO, solo cayeron el 10%. El organismo detalla que existen 766 millones de personas en el mundo que siguen siendo analfabetas, y además 75 millones de niños que no asisten a la escuela. En la cumbre, hay que destacar esto, en la cumbre se afirmó la educación como bien público y como una herramienta del fomento del ejercicio diario de integración y productividad. Además, se acordó la consignación de 100.000 millones de dólares para ser invertidos en educación hasta el año 2021. Sin embargo, al 2010, América Latina siguió la tendencia mundial y tampoco logró reducir el 50% el analfabetismo. El plan propuesto en la reunión iberoamericana consiste en que
a través de las nuevas tecnologías se logre la inclusión social y la reducción de la pobreza, y además se garantice la cobertura universal, primaria y secundaria. Entonces, hasta aquí mi participación. Entonces, a modo de sugerencia o de aportación, quisiera decir que una de las formas de eliminar el analfabetismo, un plan que se pudiera implementar, es que a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que no están yendo a la escuela, que no asisten a la escuela, yo creo que el gobierno, los padres o el gobierno en conjunto con los padres, deberían de comenzar a fomentar esas políticas públicas que induzcan a los jóvenes y que motiven a los jóvenes a que vayan a la escuela. Y aún a esas personas mayores de edad que no son analfabetas porque quisieron, sino porque quizás las condiciones de la vida, ¿verdad? Algunos que nacieron en el campo no tuvieron la oportunidad de estudiar, quizás su padre a temprana edad los puso a trabajar y se dedicaron solamente a trabajar y procrearon familia y hoy en día están analfabetas. Quizás también esas personas, también el gobierno pudiera implementar un plan de ir casa por casa o por lo menos sector por sector, implantar ciertos lugares donde las personas se puedan reunir y alguien allí capacitado pueda impartirle la docencia, por lo menos que la persona conozca lo básico, sepa leer, sepa escribir y pueda entender un texto, y quizás si tenga un teléfono pueda por lo menos usar ciertas redes sociales que hoy en día son de mucha ayuda, por ejemplo el WhatsApp, que es un medio de comunicación muy importante a nivel mundial. Así que es todo, profesor. Muchas bendiciones.